Qué bueno. ¿Cuántos están listos? Pero ustedes no saben para qué. Ustedes tienen que tener mucho cuidado con lo que ustedes se comprometen. Escuchen primero siempre. Eso es importante. Vamos a leer dos versos en Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30. Y voy a leer el verso 19 y 20. Deuteronomio capítulo 30, 19 y 20. Dice: Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte. Esto fue Moisés despidiéndose en su último discurso al pueblo de Israel, 40 años después que salieron de Egipto. Él hizo un resumen de todo lo que ellos pasaron en los últimos 40 años. Y está diciendo estas palabras de parte del Señor que todavía están vigentes. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida, porque tú y tus descendientes puedan vivir, para que tú y tus descendientes puedan vivir. Puedes elegir esa opción al amar y al obedecer y comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave. Esa es la clave para tu vida. Si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Hoy vamos a hablar en la parte número 2 de la serie que tenemos, que se llama Expansión. Vamos a hablar, la expansión en tu vida depende de lo que tú elijas. La expansión en tu vida depende de lo que tú eliges o de lo que tú elijas. Depende de eso. Como les había dicho, nosotros, yo creo que la humanidad entera está en un proceso, en un periodo de transición. Está pasando por un proceso donde está avanzando. Muchos están avanzando bien y otros no. Pero el plan de Dios no se detiene. Y eso es cierto para nosotros como individuos, para nosotros como familia y para nosotros como casa y como iglesia. Dentro de esa transición, una de las cosas que Dios nos ha hablado que va a traer es expansión. Cuando las cosas se expanden es porque crecen, porque se hacen más grandes. Ahora, lo que ocurra en ese proceso de expansión, lo que ocurra en el proceso de transición en el que estamos y en el que tú estás personalmente, en el que está tu familia, en el que está tu negocio, en el que está tu trabajo, depende de las decisiones que tú tomes y de las elecciones que tú hagas. Yo hablo de elección y decisión porque aunque parecen sinónimos, en realidad tienen una pequeña diferencia. Las personas normalmente eligen rápido y por emociones, mientras que las decisiones son un proceso de mayor reflexión, de evaluación de opciones antes de elegir un curso de acción. O sea que elegir normalmente es algo que se hace rápido. Usted va a un supermercado, compra una leche de una marca o de otra, la coge, no le da mucha mente y lo hace. Usted, por ejemplo, va a su closet y va a elegir la ropa que se va a poner. Usted no se sienta a hacer un análisis pormenorizado de cuál se va a poner, que yo creo que aquí hay mujeres que hacen eso. Pero normalmente uno no hace eso. Entonces, nuestra expansión, nuestro crecimiento, hacia dónde vamos, va a depender de lo que yo elijo y de las decisiones que yo tomo. Ahora, todas las decisiones, por mínimas que sean, todo lo que usted elige, por mínimo que sea, trae un impacto o una consecuencia sobre la vida tuya y muchas veces sobre la vida de las personas que están a tu alrededor. Hay muchos cristianos hoy en día que están tomando malas decisiones y aún así se sorprende de por qué le está pasando lo que le está pasando. Y es que no están conscientes del poder que tienen las decisiones. Si una persona sigue dando vuelta después de un año, de 2 años,
en el mismo lugar, sigue enfrentando los mismos problemas, las mismas situaciones, sin importar la palabra profética que te dieron, sin importar que alguien te dijo hace 1 o 2 años, así dice el Señor, y te lee un pasaje bíblico, te habla de una revelación que recibió. Si eso está pasando, tiene que ser porque las decisiones que tú estás tomando no están alineadas a la palabra que se te ha dado. Déjame decirte algo. ¿A cuánto le gusta que le profeticen? ¿Cuánto le gusta? Déjame ponerlo de otra forma, porque la palabra profética como que se ha... ¿A cuánto de ustedes les gusta cuando Dios manda un mensaje? Porque Dios siempre está hablando, pero hay momentos en que Dios selecciona a un individuo, pone en alguien un mensaje y te da esa palabra. A mí me encanta cuando Dios me habla. Ahora bien, la aclaración es la siguiente. Ninguna palabra profética impedirá tu habilidad de elegir o tomar decisiones. Póngale asunto a eso. Ninguna palabra profética que te hayan dado va a impedir que tú ejerzas la habilidad, el derecho, el privilegio que Dios te ha dado de elegir y de tomar decisiones. Las palabras proféticas, las promesas de Dios, se proclaman, ¿sabes para qué? Para que tú sepas lo que Dios quiere hacer contigo en un momento determinado. Luego, tú debes alinear todo lo que tú decides y todo lo que tú eliges en el día a día. Por ejemplo, si Dios le dice a alguien, Dios te está diciendo que te va a dar un marido con temor de Dios o una mujer sometida a Dios. Y de repente tú decides salir con cualquier persona. Dios te dijo lo que Él quiere hacer, pero el resultado de eso va a depender de lo que tú hagas a partir de lo que Dios ha dicho. Porque como todos sabemos, todas las bendiciones de Dios vienen con una condición. Y eso no es diferente a como pasa aquí en el mundo. Si un médico diagnostica un problema, una enfermedad en tu vida y luego te da un tratamiento, desde el punto de vista de la ciencia, tu cura va a depender de que tú escuches lo que el médico dice, compres el tratamiento y lo apliques. Usted se va a sanar, depende de que tú compres el tratamiento y lo apliques. Pero usted se va a sanar, no va a ocurrir a menos que tú compres el tratamiento y lo apliques. Eso mismo pasa a nivel espiritual con nosotros. Dios quiere lo mejor para ti y para mí. Pero para Dios, por decisión propia, es imposible que cosas ocurran en tu vida porque Él nos ha dado la opción de elegir. Y Dios no va a violar su palabra. Él es perfectamente justo. Si Él te dice, tú vas a recibir esto, si tú haces esto, tú no puedes esperar recibir esto si tú no has hecho lo que Él te ha dicho. ¿Cuántos me están siguiendo? Bien, en Deuteronomio, por ejemplo, capítulo 28, verso 1, y esta la voy a leer de la Nueva Biblia de las Américas, NBLA, simplemente porque dice algo interesante. O sea, esta traducción se acerca más a lo que dice el hebreo original de este pasaje. De nuevo, esto es parte de lo que Moisés estaba diciendo. Él dice, y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que te mando hoy, el Señor te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Oigan lo que Dios está diciendo, y Dios nunca miente. Y sucederá, y acontecerá. Pero antes de decir lo que va a acontecer, lo primero que Él dice es la condición, la llave que va a permitir que eso suceda.
Desde el punto de vista de Dios, ya Él mandó a que eso suceda. Pero ahora hay una llave, tiene que pasar algo para que se manifieste. Y como dice aquí, que si obedeces diligentemente, ese calificativo está en el hebreo original. Si tú obedeces diligentemente, lo cual significa que no es que yo el lunes obedezco lo que Dios dice, pero el martes, porque no me parece o porque no es conveniente, entonces yo hago algo contrario a lo que Dios dice. ¿Cuántos me están siguiendo? Si yo no siembro, no puedo cosechar. Si yo no obedezco lo que Dios me dice, las bendiciones que Él describe en ese pasaje, que son muchas y que Él quiere para ti y para mí, no van a ocurrir. Eso es lo que le está diciendo. De la misma forma, tú puedes orar y al mismo tiempo tomar malas decisiones. O tú puedes orar y tomar buenas decisiones. Tus malas elecciones o decisiones sabotearán tus oraciones. Déjeme repetir eso de nuevo. Tus malas decisiones siempre van a sabotear, van a dañar, van a obstaculizar tus oraciones. Yo oro y oro y oro y nada ocurre. Bueno, la palabra dice que cuando uno ora de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces las cosas ocurren. Pero de acuerdo a lo que Dios dice, tú puedes orar de acuerdo a lo que Dios dice, pero tus elecciones pueden sabotear tus oraciones. Lo que tú eliges hoy, mañana, en cada momento, determinará si el mensaje que tú escuchas te ayudará o no. Tus elecciones, tus decisiones van a ayudar tu vida de oración. Tus decisiones influenciarán a veces lo que pasa en tu vida más que tu vida de oración. Tu vida de oración tiene que estar acompañada de acciones que estén alineadas a lo que Dios dice. En pocas palabras, tú oras por algo, pero tú tienes que procurar que tu vida sea como Dios quiere que tú vivas. Tienes que aplicar el tratamiento. Muchas personas no avanzan o se expanden espiritualmente porque no purifican lo que eligen y lo que deciden. No toman decisiones a favor de su destino. ¿Sabías que tú puedes tener sueños, puedes tener metas, como casi todo el mundo tiene? Tú puedes orarle a Dios por eso. Pero lo que tú decides y lo que tú haces va o no a contribuir con ese destino. De hecho, en la Biblia, Pablo dice y señala que él descubrió que él era su principal enemigo. Y estoy parafraseando, él dice, wow, dentro de mí, mi espíritu quiere hacer lo que a Dios le agrada, pero la carne me forza a hacer algo completamente diferente. ¿Cuántos saben de lo que yo estoy hablando? Sin embargo, Dios nos ha dado algo que se llama el Espíritu Santo, el cual dentro de los dones que el Espíritu Santo da, hay uno que es maravilloso, Jaime. Se llama dominio propio. Los animales no se pueden controlar, nosotros sí. Dominio propio. ¿Y hasta cuándo va a estar esa lucha entre la carne y lo que Dios quiere? Déjeme dar una buena noticia para que usted se sienta tranquilo. Cuando usted se muera, eso va a acabar. O sea, esa lucha usted la va a tener siempre. Y quiero decírselo para que descanse, porque mucha gente
a veces se siente mal y se siente culpable porque tiene un deseo que no le agrada a Dios de repente. Eso es una tentación. Las tentaciones no son pecado. Déjeme repetirlo de nuevo. Las tentaciones no son pecados. Lo que es pecado es que usted consume esa tentación. Cuando la tentación llega, como Dios le dijo a Caín cuando estuvo hablando con él, Caín y Abel, dos hijos del principio de la creación, les tocó llevar ofrenda al Señor. Y una ofrenda, dice la palabra, que a Dios le agradó Abel y su ofrenda. Pero dice que no le agradó Caín ni su ofrenda. ¿Qué quiere decir eso? Entonces él se enojó. No voy a entrar en detalle de por qué una sí, por qué otra no. Pero él se enojó y Dios le habló y le dijo, ven acá, ¿por qué tú estás enojado? Explícame. ¿Cuál es tu problema? Y le dijo lo siguiente, el pecado está a la puerta acechándote siempre. Y tú tienes que controlarlo. ¿Sabe qué Dios dijo? El pecado siempre va a estar acechándote. Satanás, dice la palabra, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero Él te ha dado a ti el poder por medio del Espíritu Santo de tú decidir lo que tú vas a hacer. Todos vamos a tener esa lucha. Todos vamos a tener tentaciones. Lo que suceda depende de nuestras elecciones, de lo que usted elija. ¿Me doy el trago o no me lo doy? ¿Me fumo el cigarrillo o no me lo fumo? ¿Me acuesto con ella sin estar casado o no me acuesto? Tengo un par de tragos en la cabeza y el cuerpo me pide carne. ¿Lo hago o no lo hago? Dios te dice, mi hijo, mi hija, no lo hagas. ¿Y sabes qué ocurre? Cuando una persona es tentada y resiste la tentación, que el Espíritu Santo te fortalece y te hace inmune a esa tentación. ¿Dónde dice eso? Bueno, en alguna parte de la Biblia, creo que es en Santiago que lo dice, que nosotros tenemos que resistir al diablo, someternos a Dios y Él va a huir. Primero es, me someto a Dios, hago lo que Él me dice, resisto al diablo y llegará un momento en que Él va a huir. Yo le estoy hablando por experiencia. Hay tentaciones con las que yo he vivido toda mi vida que ya no son un problema para mí porque Dios ha hecho que el diablo se espante de ese lado. De hecho, pasó con el mismo Jesús. En el desierto, Satanás lo tentó y luego huyó porque no pudo más. Satanás nunca podrá obligarte a hacer lo que tú no quieras. Ah, pastor, fue que no me pude aguantar. Ajá. Eso es lo que dice la Biblia. Tú tienes la capacidad de elegir porque Dios te la dio. En el pasaje que leímos, te he dado a elegir. Porque si Dios te da a elegir, es porque te dio la capacidad. Si tú vienes de una familia donde hubo adulterio o divorcio, si de tu familia salió adulterio y divorcio, no dejes que adulterio y divorcio salgan de ti. Si te criaste en una familia de donde había y salió miseria, no dejes que la miseria salga de ti. Si tú te criaste en una familia de padres irresponsables que no cumplieron, que no estuvieron ahí para ti, no pierdas tu tiempo discutiendo y odiando a tus padres y criticándolo mucho menos, porque luego tú vas a poder cosechar frutos de irresponsabilidad en tu propia vida. Vuelvo y repito, según lo que dice la Biblia, tú tienes la capacidad de elegir. Tú tienes la capacidad de decidir lo bueno o lo malo. Y como dice la palabra, ay si tú eliges la vida. Lo dijo en el pasaje que leímos en principio.
Muchas personas todavía siguen perdiendo su tiempo con el enojo y con la amargura. Porque mi papá me hizo, porque mi papá no estuvo. Voy un poco más profundo porque yo fui quizás abusado físicamente. Y si eso ocurrió, eso está muy mal. Y de verdad que lo siento. Pero así como te digo que lo siento, te tengo que decir que tú no tienes que vivir en la cárcel de la amargura y el enojo, resentido o resentida todo el tiempo. Tú no tienes que seguir viviendo bajo las consecuencias de lo que otro te hizo. Dios te ha dado la capacidad de elegir. ¿Cómo se hace eso? Eso es otra cuestión. Pero tú tienes la capacidad de elegir. Y para salir de la amargura y del enojo, lo hemos hablado muchas veces, la clave está en lo que Dios hizo para liberar a esta humanidad. Se llama perdón. El perdón es una espada de doble filo. Cuando tú fallas, tienes que pedir perdón. Pero cuando otros te han fallado, tienes que perdonar. Y estoy hablándole a gente que quizás, al igual que yo, no se criaron con sus padres. Muchos se han criado con papá y mamá y han tenido la dicha de vivir en un hogar estable. En mi caso no fue así. En mi caso hubo adulterio, en mi caso hubo cosas, hubo separación, hubo divorcio. Y por mucho tiempo eso me afectó, pero un día yo descubrí que yo tenía que perdonar. Hay gente aquí que tiene que perdonar a su papá, hay gente aquí que tiene que perdonar a su mamá, hay gente aquí que tiene que perdonarse a sí mismo. El punto es, tú tienes una elección que Dios te dio. Si tú no sabes cómo se hace, Dios te puede mostrar. ¿Y saben cuál es el tema también? Que dentro de la iglesia y dentro del mundo, nuestro mundo está lleno de comentaristas. ¿Cuánto le gustan los deportes acá? ¿Cuánto escuchan algún comentarista de deporte en algún momento? Es bueno ser comentarista. El comentarista está viendo el juego, narra lo que está pasando y cuando no ocurre como debió ser, él habla de lo que debió hacer la persona. Eso es como el público que está mirando un partido de fútbol. ¿Y por qué no se la pasa a fulano? ¿Y por qué no se la pasa a sutano? ¿Y por qué tiró? ¿Por qué no la pasó? Es muy fácil ser comentarista. Pero déjeme decirle algo, el reino de los cielos no premia a los comentaristas, sino a los que están dentro de la cancha del juego. Tú puedes pasarte todo el tiempo mirando a aquellos que han decidido y están decidiendo de manera perseverante hacer lo que Dios le agrada y hablar de lo bendecido que son, de cómo Dios los usa. Pero eso no cambia nada. De lo que se trata es de escuchar lo que Dios dice y creerlo al punto que tú piensas que lo que Él está diciendo es cierto. Lo cual te lleva a hacer cambios y ajustes en tus decisiones, en lo que tú haces, en lo que tú miras. Para uno expandirse, para uno crecer, tiene que aprender cosas nuevas. Y lo hemos dicho aquí muchísimas veces. No hay crecimiento sin cambio. No hay cambio sin pérdida. Y no hay pérdida sin dolor. Dios quiere que tú y yo crezcamos espiritualmente. Pero no hay crecimiento si no hay un cambio. Glenis, ¿te acuerdas del video que pusieron para la segunda canción? ¿Tú lo puedes poner? Cuando una persona se encuentra con el Dios que creó el universo, la misericordia de Dios te encuentra y te halla en una condición específica. A mí me halló viviendo una vida de desenfreno en el sentido de que al no conocer a Dios,
mi relación con mi esposa, con mis hijos, con mi propio trabajo era muy, pero muy diferente. Dale, ponlo. Eso es un video reciente de cómo va lo que va a ser nuestro nuevo templo. Y la razón por la que lo pongo es porque cuando nosotros llegamos ahí encontramos ese lugar de una forma y nos dimos cuenta que de la forma que estaba no nos sirve. Tenía que haber una transformación, tenía que haber una renovación, como está ocurriendo. Y eso mismo pasa con nosotros. Cuando Dios te halla, cuando tú te encuentras con Dios, cuando su misericordia toca tu alma, tu espíritu, y eso no pasa porque tú quieres, sino por la misericordia de Dios, Dios comienza a derribar cosas en tu vida que no te funcionan a ti. Él comienza a derribar viejas estructuras, formas de pensar. Comienza a tumbar muros de dureza que se han creado quizás por los embates que tú has tenido en tu vida. Y déjeme decirle, ese proceso es doloroso, se ve feo. ¿Cómo uno pudiera llegar a pensar que en un lugar como ese, si Dios lo permite y así todavía lo quiere, nosotros vamos a sentarnos ahí a brincar como estamos brincando aquí? Ahora se ve así, pero Dios te ve como su obra final. No importa cómo tú te veas, no importa cómo te vean otros, Dios te ve como el producto terminado. Y Él dice, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, yo te he amado. Y el proceso de crecimiento requiere un cambio y no hay cambio sin pérdida. Hay cosas ahí que se están perdiendo, muros que se están derribando, materiales que están siendo derrumbados para luego ser botados, para reemplazarlo por cosas nuevas. Y le digo eso, haciendo un paréntesis, porque esto no es parte del mensaje, que como Dios nos ha dirigido a nosotros, es que quitemos todo y metamos todo nuevo. Y usted dirá, pero es que podemos usar esto o aquello. Sí, hay muchas cosas que vamos a utilizar, pero hay cosas que Dios nos ha dicho, quítenla y reemplácenla por completo. Hay cosas de aquí que no van a coger para allá. ¿Por qué? Porque es un tiempo nuevo. Y Dios hace nueva todas las cosas. Y les digo esto para que usted no se escandalice después. ¿Y por qué tal cosa? ¿Y por qué tal cosa? ¿Y por qué tal cosa? Simplemente confíe en lo que Dios está haciendo. Y sea parte. Oh, ahí no hay amén. Ok, muy bien. Pueden quitar el video, gracias. Muchos solo comentan sobre aquellos que están haciendo el bien. Sobre aquellos que están siendo sal y luz, lo que están haciendo un impacto, lo que están impactando. El reino de Dios no premia a los comentaristas, sino a aquellos que escuchan y obedecen. Y para escuchar, para nosotros obedecer, uno se pregunta, ¿qué es lo que uno tiene que escuchar? ¿Qué es lo que uno tiene que obedecer? Déjame decirte algo que dice en la Biblia también. Dios llamó a cada ser humano que tiene un encuentro con Jesús a convertirse en un discípulo de Jesús, a seguir a Jesús. Pero Jesús ya no está en la tierra. Qué bueno que no está en la tierra, porque si está en la tierra como humano, solamente puede estar en casa del Altísimo, pero no va a estar en otra iglesia. Pero porque Él es espíritu, porque Él vive en nosotros a través de su Espíritu Santo y es omnipresente, Él puede estar en todos los lugares al mismo tiempo porque Él es Dios. Para nosotros poder expandirnos y crecer, tenemos que convertirnos en discípulos de Jesús. Y yo sé que mucha gente, yo le pregunto aquí, ¿tú eres discípulo de Jesús? Y te dicen, amén. Ahora, ¿usted sabe exactamente lo que significa ser un discípulo de Jesús? ¿Lo sabe? ¿Tiene alguna idea? Por ejemplo, yo voy a utilizar la Nueva Traducción Viviente para leer lo que Jesús dijo sobre eso. Mateo 16, versos 24 y 25. Lo voy a leer dos veces, en dos versiones diferentes. Dice, luego Jesús dijo a sus discípulos, ¿luego de qué? Déjenme decirle de luego de qué. Luego de haberle preguntado, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos dijeron, wow, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios que habría de venir. Y luego en la conversación hubo un problema con Pedro, porque Jesús le dijo a Pedro algo que tenía que hacer y Pedro dijo, no, eso no puede pasar. Jesús lo reprendió y luego Jesús le dijo lo siguiente, y te lo dice a ti hoy en día. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, mi discípulo, ¿alguien quiere ser discípulo de Jesús aquí? No es obligado, es un llamado simplemente, es opcional. Aquí dice lo que tiene que hacer.
tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas al mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Déjeme leer eso mismo en la Biblia amplificada. A ver si lo encuentro. Sí, aquí está. Oiga, con detenimiento, cómo tomaron del original y lo expandieron. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere seguirme como discípulo mío, debe negarse a sí mismo, o sea, dejar de lado los intereses egoístas, tomar su cruz, expresando su voluntad de soportar todo lo que venga y seguirme. Creer en mí, conformarse a mi ejemplo, o sea, hacer las cosas como yo digo, a mi ejemplo de vivir, y si es necesario, sufrir o tal vez morir por la fe en mí. Porque quien quiera salvar su vida en este mundo, eventualmente la perderá por la muerte. Pero quien pierda su vida en este mundo por mi causa, la encontrará, es decir, vida conmigo durante toda la eternidad. Jesús lo que está diciendo es: no importa lo que tú quieras lograr, no importa lo que tú tengas, no importa lo que tú logres, cuando tú te mueras, en la caja no va a haber nada ahí más que tu cuerpo, listo para que se lo coman ellos. Lo que él está diciendo es: la vida tuya y la mía tiene fecha de expiración, todos vamos a morir. Aprovecha este lapso de tiempo para ganar algo mucho más valioso. ¿Cómo se hace eso? Conviértete en mi discípulo. Ok, ¿cuál es el precio a pagar por ser discípulo tuyo? Tú tienes que abandonar tu vieja manera de vivir. Deja el adulterio, deja la fornicación, deja de tener sexo con gente en la calle si tú no estás casado. ¿Tú quieres seguir teniendo sexo con ella o con él? Cásate. Yo o mi esposa te podemos casar. Copia de la cédula, copia del acta de nacimiento y copia de la cédula de 2 testigos. Vienes aquí, pagas lo que requiere la Junta Central Electoral y en media hora yo te caso y entras en legalidad de acuerdo a lo que Dios dice. El precio de ser discípulo, y dicho sea de paso, Europa, vale la pena ser discípulo. Porque todo el mundo sigue a alguien. Tú puedes seguir a Bad Bunny, tú puedes seguir a, qué sé yo, gente en las redes sociales y perder tu vida de esa forma. O tú puedes tomar la decisión de ser discípulo de Jesús. Pero hay un precio a pagar. Y si es por la eternidad, ¿cuántos de ustedes vaciarían su cuenta por ganársela? ¿Saben cuál? Bueno, aquí hay gente que no está dispuesta a vaciar su cuenta. Alvin, ¿tú no estás dispuesto a vaciar tu cuenta para ganártela? Él dice que sí, pero la realidad es que usted no tiene que pagar nada, porque no hay nada que tú puedas pagar para ganarte la salvación. La salvación es un regalo que Dios da por fe, por gracia, sin merecerlo. El verdadero precio que hay que pagar es que tú dejes tu antigua manera de vivir. Deja de fornicar, deja de robar, deja de llegar tarde a tu trabajo. Y por favor, si tú llegas tarde a tu trabajo, no le digas a la gente que tú eres cristiano, vas a dañar el testimonio de Jesús. Cállate la boca, no lo digas. Yo soy una hija de Dios, cállate. O llega temprano a tu trabajo. Déjale saber a la gente que tú eres un seguidor de Jesús por tu comportamiento y cuando sea necesario tú hablas. Pero deja que tu comportamiento sea lo que hable por ti. Un principio del discipulado, óigalo bien, un principio importante del discipulado es que tú tienes que seguir a alguien humano mientras tus ojos están puestos todo el tiempo en Jesús. Ustedes no están aquí en esta casa ni para seguirme a mí, ni para mirarme a mí, Pueden seguirme, pueden seguir a mi esposa, pueden seguir a César, pueden seguir a José Gabriel, pueden seguir a algún líder. Porque Dios pone líderes humanos para que tú los sigas, pero tu mirada tiene que estar puesta en Jesús. ¿Qué significa eso? Que si yo sigo
Alejandro. Y lo sigo porque es una persona, es un excelente papá, un excelente esposo. Yo digo, wow, yo quiero que mi familia se parezca a la de él. Yo lo voy a seguir. Pero si un día yo voy a su casa y lo veo hablándole mal a su esposa, ahí mismo yo tengo los ojos puestos en Jesús, porque Jesús no va a hacer eso. Pero yo lo sigo siguiendo a él, porque él es un ser humano. Pero hay gente que dice, yo no sigo a hombres, pero es bíblico que usted siga a un hombre porque Dios designó pastores, designó apóstoles, designó maestros, evangelistas. Eso está puesto en la Biblia. Pero él mismo dice, puesto los ojos en Jesús todo el tiempo. ¿Saben qué va a ocurrir? Que cuando el líder falle delante de tus ojos, tu fe no va a fallar, porque tu fe está puesta en él, no en los hombres. De eso se trata. En Hebreos 12:2 dice lo siguiente: esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona la fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Y ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Jesús, que fue humano y fue Dios, pero era humano, sufría igual que tú y que yo. Él tenía la mirada puesta en su Padre. Y ahí nos dice el autor de Hebreos que nosotros tenemos que poner la mirada en Él. ¿Qué significa eso? Hacer las cosas como Él las hizo y las hace. Y todo eso está en la Biblia. La cruz no era algo bueno, era muy doloroso. Pero Jesús iba a algo que tenía que hacer para poder salvarnos a nosotros. Él lo hizo porque él tenía la mirada en lo que iba a pasar después. Eso es lo que él está diciendo. Si tú quieres expandirte y quieres crecer en esta tierra, tú tienes que ser discípulo de Jesús. En el reino de Dios, así es como crecemos. Tú sigues a alguien, pero tu mirada siempre en Jesús. Hay personas en esta tierra que son una representación de hacia dónde tú vas. Eso aplica en todos los ámbitos. Cuando yo me convertí en papá y conocí a Dios, comencé a buscar a mi alrededor quién yo quería que fuera mi modelo de papá. Y le voy a decir algunas cosas que le van a sorprender a ustedes. Todavía yo hago lo mismo. Cuando yo veo a alguien que tiene la gracia, que hace lo que Dios le agrada, yo pongo mi mirada y observo cómo esa persona piensa, cómo actúa. Y hay un fenómeno que pasó conmigo. Y es que yo no fui siempre un buen papá. Y no quiere decir que ahora lo sea. Pero yo estoy ahora tratando diferente. La palabra dice que es por los frutos que se conocen. Los únicos que pueden dar testimonio de eso son mis hijos. Pero estando en este camino, llegó un momento en que 2 de mis hijos varones se casaron. Se casó Ernie y se casó Eric. Cuando ellos tuvieron hijos, yo observé cómo eran ellos, o cómo son ellos como esposo y como papá. Y los dos son excelentes padres. Si yo, como papá, quiero imitar a alguien, parte de lo que yo imito es a mis hijos. Porque ellos son bien dedicados. Pero déjeme decirle, después que Dios entró en mi casa, ellos aprendieron porque ellos se fijaron en nosotros. Ellos vieron cómo yo trato a su mamá al día de hoy, que no es igual a 5 años. Yo procuro tratar a mi esposa mejor cada día. Los hijos se fijan en lo que tú haces. Los hijos escuchan lo que tú haces, no lo que tú dices. Cuando tú eres discípulo de Jesús, tú vas a estar rodeado de gente. ¿Quién es el hombre o la mujer que representa un rol en tu vida que tú quisieras hacerlo bien? Fíjate en esa persona.
cómo piensa, cómo actúa. Busca estar al lado. Eso fue lo que hizo Josué. Mientras toda la gente de Israel en el desierto estaban quejándose y ¿qué vamos a hacer esta noche? Vamos a tener que comer el mismo maná todo el tiempo. Josué siempre estuvo pendiente de Moisés. Él fue sabio. Donde Moisés se movía, Josué lo seguía y lo miraba y lo imitaba. Y por eso y por otras cosas Dios lo eligió para ser el sucesor. Hay gente en esta tierra que representan hacia donde tú vas. Dios pone líderes delante de ti. Ellos son moldes que Dios lo ha puesto para moldearte a ti. Y muchas veces no te va a gustar lo que ellos te van a decir. Como a mí no me gustaba muchas veces lo que mis padres me decían. Pero esas personas que caminan con temor de Dios son moldes creados para moldearte. Muchos líderes, muchos padres, muchos pastores, muchas personas son la personificación de un resultado. Cuando en el mundo de los negocios yo he querido crecer, yo he buscado personas que están donde yo quisiera estar. Porque esas personas son la personificación de un resultado. Eso es un principio espiritual. Siempre con los ojos puestos en Jesús. Hay personas que son la personificación de resultados. Hay personas que son la personificación de decisiones tomadas. Esto Dios lo hace para que tú aprendas de sus fracasos y de sus aciertos. Para que tú veas el resultado de las decisiones que otros tomaron. Sean buenos o malos esos resultados. Esas personas Dios las pone en tu vida por esa razón. Si alguien que tú estás siguiendo, alguien es tu mentor, alguien es tu modelo, alguien es ese líder que tú sigues, y tú ves que esa persona fracasó porque tomó una mala decisión, y luego de tú ver eso, tú vienes y cometes el mismo error, tú eres doblemente necio. Porque Dios pone los fracasos de la gente, sus decisiones, para que sean tus maestros. Yo le preguntaba a alguien, ¿quién tú prefieres de mentor o de líder? Una persona que en algo le ha ido bien todo el tiempo, o alguien que ha fracasado muchas veces en eso, luego tomó decisiones y ahora le está yendo súper bien. ¿A cuál de los dos tú elegirías como mentor? ¿Al que siempre le ha ido bien o al que ha fracasado, hizo ajustes y luego le va bien? ¿Cuántos de ustedes elegiría al que siempre le ha ido bien? Pero levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes elegirían la persona que fracasó, que cometió errores, pero luego tomó decisiones y enmendó y ahora le va bien? Por lo tanto, nunca deseches a nadie por sus fracasos.
Sobre todo si es una persona que ahora está caminando diferente a los fracasos que tuvo en su vida. Yo he fracasado en muchas cosas. He fracasado como esposo. He fracasado como papá. He fracasado como hombre de negocio. He fracasado como hijo. Pero Dios ha tenido misericordia de mí. Ustedes están demasiado callados. La belleza del liderazgo, la hermosura de tener mentores y tener líderes, es que si tú los sigues, algún día tú te vas a convertir en el mentor de alguien. Dios no pone a nadie a seguir a otro si no es también para hacerlo algún día el modelo de otras personas. A los que tienen hijos, tus hijos te ven. Por experiencia les digo que no hay cosa que impacte más a un hijo que un papá que ha fracasado y luego lo reconoce, pide perdón y se arrepiente. Eso pasó conmigo como hijo. Porque mi papá tuvo fracasos como papá y como esposo. Pero antes de yo conocer a Dios, Él me dijo, yo le entregué mi vida a Jesucristo. Y vi cosas diferentes en Él. De hecho, cuando yo fracasé en lo mismo que Él fracasó, yo nunca había experimentado tanta compasión a través de alguien como la que yo experimenté con mi papá cuando antes de yo ser cristiano yo cometí adulterio. Yo nunca había experimentado tanta compasión y tanta sabiduría que hoy yo sé que vino de parte de Dios. ¿Y saben por qué fue eso? Porque él había fracasado, pero luego se había arrepentido. El fracaso, los fallos, los tropiezos, dentro de ellos hay unas perlas de enseñanzas que no tienen precio. Si tú has fracasado, si tú has cometido un error, déjame decirte que en medio de todo eso hay una lección importante, un principio que Dios quiere sembrar en tu vida, si tú le haces caso. Porque para los que aman a Dios, Él hace que todas las cosas obren para bien. ¿Qué te está pasando malo aquí en este tiempo? ¿Qué no está funcionando? Para los que aman a Dios, Él hace que todas las cosas obren para bien. El rey David, por ejemplo, usted no va a encontrar en la Biblia ningún otro hombre del que Dios diga, David es un hombre que tiene un corazón conforme al mío. Yo leí eso y dije, pero mira qué bien. Pero luego seguí leyendo la historia de David. Primero, se puso de irresponsable y no fue a la guerra porque tenía que ir a la guerra. Y se quedó vagando en su casa. Mientras estaba vagando, se puso de brechero porque estaba en el balcón de su casa, que era más alta, y se puso a mirar en la azotea a una mujer que estaba bañándose desnuda y se puso de brechero y no se apartó. Tercero, aparte de que se puso de brechero, mandó a buscar a esa mujer. A sabiendas de que le dijeron, esa mujer es la esposa de uno de tus soldados principales, mándenla a buscar. Cuando llegó, se acostó con ella. Ella quedó preñada, esa es Betsabé, lo pueden leer en la Biblia. Quedó preñada. Ella se lo dijo, estoy embarazada. Dijo él, ¿y ahora qué hago? Lo que haría todo buen dominicano, lo que haría todo buen hijo del diablo, cuando no conoce a Dios. Dijo él, manden a buscar al marido y cuando él venga, para que me traiga un reporte, lo voy a mandar para su casa para que se acueste con ella y yo le pego al muchacho a ella. Total, en esta época no hay sonografía, no hay prueba de ADN, todo el mundo me va a creer. Y así lo hizo. Pero Urías, el marido de ella, vino
pero no quiso acostarse con su esposa, porque él dijo, un hombre que está en guerra no puede estar disfrutando mientras sus compañeros están peleando. No se acostó. Como David no pudo doblegarlo, dijo él, bueno, ¿y ahora quién podrá defenderme? Hay que matarlo. Así todo el mundo sabe que él vino, pero si él muere en la guerra, el muchacho se lo pegan a él. Y así mismo dio una orden para matarlo y lo mataron. Se supo del embarazo, él agarró y se casó con ella a vapor, se fue a la circuncisión número 1 de esa época, llevó su cédula, se casó y dijo, me casé con una mujer preñada que está preñada de su marido. Y dijo él, todo está bien. Pero ¿qué pasa? Dios dijo, David es un hombre que es de lo mío. David es un hombre conforme a mi corazón, con todo eso que cometió. ¿Y por qué Dios dijo eso? Si él fracasó, si él cometió todos los pecados malos que se pudieran cometer, ¿por qué Dios lo llamó así? ¿Se equivocó Dios? No, él no se equivocó. Porque luego Dios le mandó al profeta Natán y a través de una historia le dijo, tú has cometido pecado. ¿Y saben por qué Dios dijo que David tenía un corazón conforme al de él? Por lo que él hizo inmediatamente fue confrontado con su pecado. Él no dijo, lo que pasó fue... Permíteme explicarte. Permíteme decirte. No fue así exactamente como sucedió. Yo no me acosté con ella en la cama de nuestro matrimonio, fue en la cama de la habitación de al lado, como si eso va a quitar el dolor. Él no comenzó a dar excusas. Inmediatamente Dios lo confrontó. Lo primero que dijo David fue, wow, perdóname, Señor. Cayó en el piso, rostro en tierra y dijo, es verdad, yo soy un pecador, mala mía, lo hice, pequé. Y usted quiere saber ¿cómo fue ese proceso interno? Léase el Salmo 51, porque ese lo escribió él después que cometió ese pecado y fue confrontado. Oh Señor, perdóname, por favor, no quites la salvación, no quites tu espíritu de mí. Contra ti he pecado, contra ti he pecado, contra ti he pecado, Señor. Yo soy malo, lo hice mal, por favor, perdóname, Señor. No dio excusa, simplemente reconoció su pecado y se arrepintió. Por eso Dios llama a David. No solamente lo llama, por eso Dios permitió que el linaje del cual vino a nacer Jesús como ser humano fuera a través de David. Por eso, usted sabe lo que es que a una gente le digan que el Hijo de Dios lo llamaban el Hijo de David. ¿Usted sabe el honor que es eso? Jesús, hijo de David. Jesús, hijo del que cometió adulterio, asesinó, cometió barbaridades, mató a un amigo. Jesús, hijo de ese gran pecador, ten misericordia de mí. ¿Saben por qué Dios lo hizo? Porque ese, cuando fue confrontado con su pecado, cayó en el piso, se arrepintió y jamás volvió a caer en el mismo pecado. Por eso, a Dios no le importa tu pecado, sino que tú te arrepientas. A Dios lo que le importa es que cuando tú seas confrontado, tú digas, sí, yo me equivoqué, lo hice mal. No solamente delante de Dios, sino con las personas que tú ofendes. Ese fue el caso de David. Y saben una cosa, para que tú sepas, eso pasó con David, pero David, Dios lo perdonó, le salvó su vida, pero él pagó sus consecuencias. Una hija quedó preñada de un hermano. Otro hermano mató a ese hermano. Fue un desastre todo lo que ocurrió de ahí. Su hijo, al cual él entregó el reino, que él le dijo, no cometas los errores que yo cometí. Yo me casé como con 15 mujeres, 10. No cometas tú el mismo error, cásate con una sola mujer. Se casó con 1000. No adore otros dioses. Agarró y permitió los dioses de esas mujeres en el mismo centro de Israel. Todas esas consecuencias él las vivió, pero no murió y no perdió lo más importante, la gracia de Dios en su vida, que eso es lo más importante de todo. ¿Cuántos me están siguiendo? Déjeme decirle, yo quiero enseñarte sobre los 10 años en que yo desperdicié mi vida. Esto es algo ficticio. Pero cuando un líder, cuando un mentor te cuenta de los errores que cometió, déjame contarte de cómo yo fracasé como esposo. Déjame contarte cómo yo fracasé como hijo. Déjame contarte la vez que yo cometí adulterio. Cómo 10 años de mi vida se perdieron. Déjame contártelo para yo salvar 10 años de tu vida.
La gente que Dios pone en nuestra vida para ser nuestros líderes y mentores, Dios los pone para que ellos nos enseñen. En 1 Corintios, capítulo 10, verso 11, dice: esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Él estaba contando lo que pasó en el Antiguo Testamento. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Hay que aprender a respetar a las personas que Dios pone en nuestras vidas para enseñarnos, sobre todo a nuestros padres. Aunque de 1000 cosas solamente hagan 2 cosas buenas, Dios dice que tenemos que honrarlos. Hay que aprender a respetar tanto las coronas como las cicatrices. Ambas son maestros. Muchos hombres y mujeres traen coronas, pero debajo de esas coronas, en sus manos y en lugares que tú no puedes ver, también hay grandes cicatrices. Las cicatrices son un testamento de malas decisiones. Las cicatrices son un testamento de perseverancia, de resistencia. Y muchas veces las cicatrices son un testamento de buenas decisiones. Aún así, hay gente que no respeta y no honra a sus líderes. Solamente ven sus errores. Y esto es un tema que a mí no me gusta tocarlo. Porque como yo tengo el rol de líder aquí en esta casa, pero Dios me dijo que si yo no lo enseño, entonces estoy faltando, porque eso está en la Biblia. Déjenme decirle lo que Dios dice sobre la gente con relación a sus líderes. Voy a leer de la Biblia amplificada. Usted lo puede buscar en su Biblia, en Hebreos 13, verso 17. Hebreos 13, 17, dice así: acuérdense de sus líderes, porque fueron ellos quienes les trajeron la palabra de Dios, y consideren el resultado de su conducta, el resultado de sus vidas piadosas. Imiten su fe, su convicción de que Dios existe y es el creador y gobernante de todas las cosas, el proveedor de la salvación eterna por medio de Cristo. E imiten su confianza en Dios con absoluta confianza en su poder, sabiduría y bondad. Y más abajo en Hebreos 13, en el verso 17, dice lo siguiente: obedezcan a sus líderes espirituales y sométanse a ellos, reconociendo su autoridad sobre ustedes, porque ellos vigilan sus almas y guardan continuamente su bienestar espiritual, como aquellos que algún día darán cuenta de su mayordomía hacia ustedes. Que hagan esto con alegría y no con tristeza y gemidos, porque esto no les sería a ustedes de ningún beneficio. En el día de hoy hemos hablado de que el destino tuyo y el mío y el de todos nosotros, la expansión que queremos en nuestra vida, depende de las decisiones que nosotros tomemos. Y la pregunta es: ¿cuáles son esas elecciones diarias que tú estás haciendo que abortan el plan de Dios en tu vida? Yo sé que mientras yo pregunto, el Espíritu Santo va a comenzar a traerle esas elecciones malas, no provechosas, al corazón de la gente. ¿Cuáles son malas decisiones que tú has tomado y quizás sigues tomando? Y ya que tú lo sabes, o Dios te lo ha revelado, ¿qué tú vas a hacer al respecto a partir de ahora? Porque eso es lo importante. ¿Cómo yo aprendo a elegir como a Dios le agrada? ¿Cómo yo aprendo a decidir como a Dios le agrada? Le voy a dar el titular.
Todo está en la palabra de Dios. Hay una decisión que hay que tomar. Y es la decisión de desarrollar disciplinas en tu vida que te van a llevar a la vida. Estoy hablando de decisiones importantes. Y eso vamos a hablar el domingo que viene, si Dios lo permite. Ahora que yo sé la importancia y el poder que tienen mis decisiones, ahora que yo tengo conciencia de algunas decisiones que yo he estado tomando, cosas que yo estoy haciendo que a Dios no le agradan. Muchos dicen, pero yo lo estoy haciendo y no me pasa nada. Espera el día. ¿Cuáles son esas decisiones? Y Dios te las revela. ¿Sabes por qué? Porque Él te ama. Y es una oportunidad para tú hacer cambios y ajustes. Todos estamos a tiempo. Yo quiero pedir a todos que cierren sus ojos. Juan. Con tus ojos cerrados, yo le pido al Espíritu Santo que ahora te revele, que hable a tu corazón. Hay una parte en la Biblia que dice, en un momento cuando Dios le estaba hablando a su pueblo, si hoy tú escuchas mi voz, si hoy tú escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. No digas, esto no es para mí. Esto es para mi vecina, esto es para mi cónyuge, esto es para alguien. No. Dios te está hablando a ti. Y si hoy tú escuchas su voz, no endurezcas tu corazón como hizo el pueblo. Decide elegir bien de ahora en adelante. Dios quiere. Tú necesitas crecer. Nosotros necesitamos crecer. Tú puedes elegir diferente a partir de ahora. Decide bien de ahora en adelante. Fumar es una elección. Robar es una elección. La vagancia es una elección. Una vida sin oración es una elección. No venir a la iglesia es una elección. Malas compañías son una elección. Mirar pornografía es una elección. La homosexualidad es una elección. La corrupción es una elección. Pero de igual manera, orar todos los días sin fallar es una elección. Vivir para servir a los demás en cada oportunidad es una elección. Dar de lo que Dios te ha dado es una elección. Sembrar es una elección. Convertirse en hijo de Dios es una elección. Leer la Biblia todos los días es también una elección. Y nadie puede decir, lo que pasa es que yo tuve padres o tengo padres, tengo familias que no son cristianos, que no hacen caso, que se burlan de mí. Déjame decirte que nadie pudo tener la más difícil que el joven Daniel, que fue sacado de su tierra y llevado a una nación donde el rey y todas esas personas eran gente paganas, gente abominables. Daniel fue puesto en una nación idólatra, pecadora. Él salió de la zona de comodidad de Jerusalén y de las murallas y fue llevado exiliado siendo muy joven. En el libro de Daniel, capítulo 1, verso 8, dice lo que él decidió. Dice, sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey.
Le pidió permiso al jefe de Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Hay gente que aún teniendo padres cristianos fracasan, pero Daniel no lo tenía. Decide bien en el día de hoy. Si por lo menos una cosa que tú has estado haciendo, que tú sabes que a Dios no le agrada, si por lo menos solo una, esa que Dios ha puesto en tu corazón, tú hoy tomas la decisión de decir: no lo voy a seguir haciendo más. Déjame decirte un principio espiritual. La decisión no puede ser casual. La decisión no puede ser: déjame ver, déjame intentarlo a ver qué pasa. No. La decisión tiene que ser firme. Porque cuando tú tomas una decisión firme, el poder para tú resistir te lo va a dar Dios. Cuando tú tomas la decisión firme, Dios no espera que con tu fuerza tú resistas al diablo. Él lo que quiere es tu decisión. Alguien tiene que decidir entregarle su vida a Jesús en el día de hoy. Alguien tiene que dejar de venir a la iglesia simplemente porque me escucha escuchar bonitos mensajes. O eres frío o eres caliente, no puedes ser tibio. Hoy alguien tiene que dejar la fornicación. Hoy alguien tiene que dejar la pornografía. Hoy alguien tiene que dejar el adulterio en esta casa. Alguien tiene que dejar de maltratar a su esposa verbalmente. Alguien hoy, en el día de hoy, tiene que decidir amar a su esposa como Cristo amó la iglesia. Alguien que está aquí en el día de hoy tiene que decidir ser un papá y una mamá que disciplina a sus hijos, porque el que disciplina a sus hijos los ama. Y dice: dale con la vara, porque la vara lo va a salvar de la muerte en el futuro. Hoy es el día de decidir, casa del Altísimo. Hoy es el día de decidir, tú que estás mirando en internet, ¿qué es aquello que tú tienes que cambiar radicalmente? Dios te está mirando, está esperando una decisión, pero una decisión firme. Y Él te dice: toma la decisión, que yo voy a darte el poder por el Espíritu Santo para tú resistir.